Bienvenida, Ampi, buen lunes, ¿cómo estás? Buen lunes, Juani, ¿cómo va? Bien, acá empezando la semana bien pilas. ¿Tu semana cómo Bueno, empieza? me alegro. Bien, todo tranqui. Con Bueno, sol, así que por lo menos. qué lindo, qué lindo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a ver qué está pasando en Brasil, que hace mucho que no hablamos sobre nuestro vecino. Sí. El clima político se está agitando, ¿no? En las últimas semanas. Básicamente, el gran parteaguas fue la aparición de Lula como candidato, ¿no? Para el año que viene. Ajá. En el momento que la Corte Suprema continúa anulando los procesos judiciales que estaban en su contra, ¿no? Por la falta de imparcialidad del juez Sergio Moro, lo que le devolvió los derechos políticos y ya lo posicionan como el candidato natural para enfrentarse con Bolsonaro. Pero bueno, continuaron sucediendo muchas cosas. 11 partidos de izquierda, entre ellos el PT y también del centro, ¿no? El PSOB y el Partido Social Liberal, están impulsando en el Congreso Nacional de Brasil un super pedido de impeachment contra Bolsonaro, que reúne 123 pedidos de juicio político por más de 20 delitos. Ajá. Sin embargo, para que el proceso avance, bueno, esto lo tenemos bastante reciente, ¿no? En la historia del impeachment contra Dilma, que fue un pedido bastante express. Pero en este caso se necesita que el proceso avance y para eso Artur Lira, que es aliado a Bolsonaro del Partido Progresista, tendría que dar lugar a ese pedido. Ajá. Y por ahora Artur Lira, que es aliado, sigue y representa el centrado, no soltó la mano de Bolsonaro a pesar que su popularidad está en caída. Ajá. Incluso si le otorgara el pedido de impeachment, la oposición necesitaría 2/3 de los votos totales, que por ahora tampoco tienen, ¿no? Para la destitución final. Claro, un montón. Muchos votos. Sin embargo, igualmente, no creo que la intencionalidad del Partido de los Trabajadores pase por dar lugar al impeachment, sino profundizar el desgaste del gobierno que se viene acelerando, porque justamente a Lula le conviene tener de adversario a Bolsonaro, ¿no? Le conviene esa polarización. Claro. Y si finalmente se diera, si todo saldría bien y se sucediera el impeachment contra Bolsonaro, Lula se quedaría seguramente con un candidato más representante de la centro derecha y se le complicaría por ahí para polarizar. Bueno, vamos a hablar de qué van, ¿no? Los pedidos de impeachment. Por un lado, las acusaciones de genocidio por negligencia de Bolsonaro, ¿no? Los principales funcionarios de su gobierno en cuanto a las medidas sanitarias para combatir la pandemia, o sea, la falta de medidas sanitarias. Pensemos que Brasil ya superó el 500.000 de muertos por la gripeciña, como la llamaba Bolsonaro. Sí, y Macri recientemente. Y Macri recientemente se le sumó a esa mirada negacionista. Pero en la última semana hubo una acusación muy grande dentro de las mismas propias filas del bolsonarismo, eso es lo que llamó la atención. El presidente comenzó a ser investigado por el CPI, que es la comisión del Senado, porque Ricardo Miranda, que era director de importaciones del Ministerio de Salud, y su hermano Luis Miranda, diputado bolsonarista, denunciaron en el Senado que en el mes de marzo se reunieron con Bolsonaro y le alertaron que se estaba produciendo un delito por sobrefacturación de más de 1000% en el contrato para adquirir 20 millones de dosis de vacuna de la India, ¿no? De Covaxin. ¿Qué dicen los hermanos Miranda? Que cuando le cuentan a Bolsonaro respondió que lo iba a mandar a investigar a la Policía Federal. Ajá. Y que al mismo tiempo los hermanos Miranda sospechaban que el diputado más importante del bolsonarismo, que se llama Ricardo Barros, líder de la Cámara Baja, tenía negocios, ¿no? Estaba implicado en esta trama de sobrefacturación porque en la compra de estas 20 millones de vacunas había implicado una empresa fantasma con sede en Singapur que no figuraba en el contrato. Ajá. Bueno, entonces eso se está investigando ahora, a pedido de la Corte Suprema, lo está investigando la Fiscalía General. Tiene un plazo de 90 días para ver si realmente hubo irregularidades, pero es muy grave y deja muy mal parado a Bolsonaro porque está directamente implicado. No solamente los funcionarios, ¿no? De su gobierno, sino que él sabía que lo alertaron por el pedido de
de esta sobrefacturación y nunca lo mandó a investigar. O sea que podemos ver de que hubo una complicidad directa. Claro. Eso por el lado, ¿no?, de lo judicial, caso de corrupción. Vemos que se intenta el pedido de impeachment en el Congreso por parte de la oposición y del centrado, de parte del centrado, pero que también hay que observar qué pasa en las calles, ¿no? Vemos un crecimiento llamativo de las movilizaciones durante que comenzó el mes de junio bajo la consigna Fuera Bolsonaro. Uh-huh. El sábado pasado se volvió a hacer la tercera movilización en menos de 5 semanas y fue una movilización masiva que ocupó las calles en 315 ciudades de Brasil. Y lo que se observa es que hay un aumento cada vez mayor de la participación, ¿no? Sí. Y esto no es menor porque hay una activación de las protestas en una sociedad que parecía adormecida, ¿no? Obviamente no hay que eludir el contexto de pandemia, pero la participación ya venía bastante baja y las movilizaciones en general en Brasil, incluso antes de la pandemia. Entonces hay una fuerte presión social en las calles que también visibiliza este malestar con respecto al gobierno de Bolsonaro, que digamos que el tema de la corrupción de las vacunas también ataca directamente su principal eslogan, que era que él no era corrupto como el Partido de los Trabajadores, ¿no? Claro. Entonces lo debilita en todo su entereza. Claro. Y por otro lado también tenemos el escenario electoral. Falta solamente un poquito más de un año para las elecciones del 2022, de las presidenciales, y Bolsonaro anuncia un posible fraude anticipado. Dice que el exmandatario Lula dice que hay un plan preparado para que él venza en las elecciones del 2022 por medio de un fraude a través de la manipulación de las urnas electrónicas. Entonces, el gobierno al mismo tiempo está impulsando una ley para volver a las boletas de papel. Ajá. ¿No? Esto es bastante raro, ¿no? Va a contramano de lo que sucede en el mundo, que todos piden boletas electrónicas. Bueno, él pide volver a la boleta de papel. Y es una estrategia de anunciar un fraude siendo oficialismo, ¿no? Siendo gobierno. Perdona, un fraude que va a pasar el año que viene, ¿no? ¿Te puedo es una estrategia que utilizó Trump. ¿Te puedo frenar un segundo con esto antes de analizar esto último que decís? Vos decías que va a contramano de lo que sucede en el mundo, que se suele pedir el voto electrónico. ¿Esto efectivamente es así? ¿O hay países que han hecho esta transición al voto electrónico y luego en algunos casos han vuelto a la boleta en papel? Porque hubo un gran debate sobre el tema del voto electrónico durante el gobierno de Mauricio Macri y lo que se decía es que bueno, que no es más seguro que el voto en papel. Sí, hay un gran debate con respecto a eso y el tema de la facilidad en algunos sistemas de hackear los votos, digamos, de hackear las urnas electrónicas, pero hasta ahora en Brasil venía funcionando bien el tema del voto electrónico. Por eso es algo bastante extraño que ahora pida por el pase, digamos, a la boleta de papel. Sí, aparte y que ya anuncia un fraude, ¿no? Faltando un año, más que percibir el fraude, es una estrategia porque está viendo que su popularidad está en caída, las encuestas le dan muy mal para las elecciones del año que viene. Sí, y eso yo creo seguro. Que está teniendo miedo, ¿no? Básicamente tiene miedo de perder y ya está adelantándose a la estrategia que puede utilizar en caso de que gane Lula en primera vuelta. Sí, eso seguro, pero no deja de ser llamativo de todos modos, ¿no? Que un líder de la derecha o centro derecha pida la vuelta al papel, que en general ha sido un caballito de batalla de los gobiernos neoliberales y de derecha, centro derecha, y justamente acá en Argentina se hablaba, ¿no? De los fraudes históricos del peronismo con el aparato, en el conurbano, etcétera. Yo igual no me quiero detener más sobre esto y lo único que quiero decir como mini reflexión es que me parece que el modelo de papeleta siempre va a ser mejor porque a diferencia de los sistemas electrónicos lo que podemos hacer es controlarlos sin ningún tipo de conocimiento técnico. Cualquier persona, cualquier elector puede ser fiscal y así entiende cómo funciona el sistema de votación, cosa que no se puede hacer con el boleto, con la boleta electrónica. Sí, yo creo que depende cómo sea también el sistema en cada país, ¿no? Uh-huh. Cómo está ajustado el tema contra los posibles hackeos. Yo no sé si realmente esto es algo que creo que es más que nada una excusa
para anunciar un fraude, tal vez que ya el gobierno esté lanzando esta ley sabiendo que no se va a aprobar el pase a boleta a papel, entonces cuando realmente él pierda las elecciones va a decir, vieron, yo les dije fue fraude porque tendríamos que haber tenido boleta a papel y no electrónica. Yo creo que vamos por ahí. Sí, coincido que ese es el objetivo, sí. Y te digo, el tema del miedo que ya se siente, ¿no? Bolsonaro como que cada vez tuitea con más locura, ¿no? Tuitea en contra diciendo que lo que le está sucediendo por las causas de corrupción es algo que se utilizó, que viene de la izquierda cubana, ahora está acusando a los medios de ser cómplices de este chantaje, así que se nota el miedo, ¿no? que siente por una posible pérdida el año que viene en las elecciones. La encuesta IPEC, que es la ex Ibope, dice que Bolsonaro perdería con un 23% contra Lula, que sacaría alrededor del 50% de los votos en primera vuelta. Y otros sondeos muestran que el rechazo al gobierno desde febrero ahora creció un 10% de 40 a 50%. O sea, el gobierno está en su peor momento, sin lugar a dudas, y Bolsonaro está realmente amenazado, y yo creo que está empezando a utilizar estas estrategias que utilizó Trump o que vimos con Keiko en Perú para desviar la discusión, ¿no? Desviar el tema de que el gobierno está muy mal parado. Sin lugar a dudas. Por un lado, te voy a leer un tweet que sacó ayer, ¿no? Subió un video de un policía que había sido atacado con una piedra en el contexto de las movilizaciones del sábado, y tuitea: a 36 segundos un policía militar es agredido casi mortalmente por una piedra. Este tipo de gente va a volver al poder por un sistema electoral no auditable, o sea, un fraude, y para los grandes medios todo normal. O sea, vemos que ya siempre tuvo a los medios de su lado. Claro, sí. Pero esto también refleja el conflicto que tiene con Folha de Sao Paulo, que fue uno de los principales diarios que es uno de los principales diarios de Brasil, que dio lugar y visibilizó el tema de la corrupción con las vacunas. Ahora están surgiendo varias denuncias por otro tipo de corrupciones dentro del gobierno. Y por el otro lado, Lula también está ya en carrera electoral, podríamos decir, y en un video también que viralizó en Twitter, dijo que la radicalización y la polarización entre dos extremos no existe. Por un lado estoy yo en representación de la democracia y la sociedad civil, y por el otro lado el fascismo representado por Bolsonaro. Esto es un poco para diferenciarse, ¿no? Que no estamos hablando para el año que viene de dos electores, de dos candidatos extremistas. O sea, que él es de centro izquierda, pero el extremista es Bolsonaro. Así que ahí están las dos posiciones, ¿no? Y por otro lado, el gobernador del estado brasileño de Sao Paulo, João Doria, anunció que también va a ser candidato por el PCdoB. Representa, digamos, es del partido de la socialdemocracia brasileña, de la centro derecha, que sería como la tercera vía, ¿no? Que por el momento parece que no va a sacar gran porcentaje, que va a ser un escenario más polarizado entre Bolsonaro y Lula, pero João Doria puede robar un par de votos al Partido de los Trabajadores. Así que vamos a ver cómo logra el Partido de los Trabajadores armar un frente amplio que incorpore al Centrado, que eran sus aliados en los gobiernos de Dilma y Lula, y ver cómo avanza este desgaste del bolsonarismo. Bien. Bueno, panorama complejo y esperanzador, falta un poco también, pero que Brasil vuelva a tener un gobierno popular, qué bien nos haría al resto de los latinoamericanos, pienso. Sí, yo siempre remarco lo mismo, una integración sin Brasil, o sea, con un gobierno de derecha reaccionario como el que está ahora, es muy difícil de pensar. Brasil tracciona a todo lo que es la región, es el líder regional, digamos, por excelencia. Pero bueno, creo que lo que está pasando en Brasil es interesante y vemos que hay una mayor agitación en las calles. En el Congreso con el impeachment, Bolsonaro está acorralado y al menos que haya un cambio muy importante, que no lo veo así, parece que va a ir perdiendo legitimidad cada vez en mayor medida. Si pensamos, Bolsonaro hasta hace poco mantenía un apoyo importante
a pesar de que su gestión de la pandemia ha sido pésima. Ahora vemos que con los casos de corrupción y con la movilización empieza su imagen a caer abruptamente. Bien, bien. Bueno, Ampi, muchísimas gracias por esta columna, tu habitual columna de los lunes, Miradas al Sur, manteniéndonos siempre bien informados sobre lo que va pasando en la región. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Conversamos con nuestra politóloga Amparo Sayago sobre la situación en Brasil